Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Amados hermanos, es un privilegio poder estar una vez más en la casa del Señor, llevando una transmisión más. Ya casi que cumplimos un año de estar transmitiendo, ¿verdad? Entre unos mes y medio, 2 meses creo. Así es, y bendito sea el Señor que nos permite este medio para poder llegar hasta sus hogares. Damos la bienvenida a los que están aquí en este lugar presencial y a todos los que nos están sintonizando por vía de la internet. Amén. También le damos la bienvenida y esperamos que esta sea una noche de mucha bendición para sus vidas, esperando que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. El tema que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Amén. Bendito sea Dios. Invitar a que oremos para poner este servicio en las manos del Señor y que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias a ti una vez más, Señor, porque tú nos permites, oh Padre amado, en tu infinita misericordia y tu voluntad, Señor, que estemos una vez más acá reunidos, Señor, para glorificarte a ti, Señor, para exaltarte, para honrarte a ti, Señor, con nuestra adoración a ti, Señor. Venimos delante de ti presentando nuestras vidas, Señor, para que seas tú el que nos uses, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, Señor, a través de los cantos, Señor, y a través de la palabra que vamos a estar exponiendo, Dios, Bendito más Dios. adelante, Señor. Bendice cada vida, Señor, que se sintoniza con nosotros vía de internet, Señor, y los que estamos acá presencial también, Señor, bendícenos y habla nuestras vidas también. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. De esta forma vamos a estar adorando al Señor con unos cantos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Venimos ante ti, Señor, a adorarte. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite
contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Díselo. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia, Señor, que es lo mejor. Tu presencia, que es lo mejor. Cristo, te amo. Acércate a mí, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Cristo, te amo. Acércate a mí, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá, mi corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá, mi corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo. Acércate a mí, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Oh, levantaré mi voz y en adoración mi
corazón dirá, mi corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá, mi corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Y levantaré mi voz y en adoración mi corazón mira tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Solo para ti. Sí, Señor, te adoramos. Son solo para ti. Aleluya, exaltamos su bendito nombre porque ha sido bueno, Señor. Damos palabra de verdad, como es tu palabra, digna de confianza. Te honramos en esa noche, bendecimos tu nombre, porque, Señor, has estado con nosotros en todo este tiempo. Hemos dejado un año complicado detrás y sabemos que este año, Señor, tú seguirás trabajando en nuestra vida y en toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Bendito sea Dios. Qué lindos cantos esos, mi buen Michael. Vamos a poner esto por acá. Por Dios. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Nos ha bendecido con una noche preciosa para adorarle. Así es. Para exaltar su nombre. Gloria a Dios. Y hoy tenemos un tema por la palabra también aplicable a la era que estamos viviendo, a las situaciones que estamos viviendo. Gloria a Dios. Y al sistema, vamos a llamarle de esa manera. Gloria al Señor. Ahora que estaba ahí enfrascado en esas tareas de la universidad, bendito sea Dios, ¿verdad? Y esa palabra sonaba ahí, sistema y sistema. Entonces el Señor inspiraba esta palabra sobre, va que la redundancia, cómo levantarse aún contra el sistema por temor a Dios, ¿verdad? Que el temor de Dios sea la prioridad, aún cuando tenga que ir en contra del sistema. Y no por ser una persona, digamos, atravesada, no por ser una persona irrespetuosa, rebelde, sino por el hecho de lo que el sistema propone, ¿verdad? Y entonces somos llamados nosotros a hacer la diferencia. Amén, y eso amén. Por temor a Dios. Si lo hacemos meramente por nuestro esfuerzo humano, no tiene el mismo resultado. Es por el temor que tenemos de Dios en nuestra vida. Y con los hermanos que hoy están aquí de manera presencial, una bendición, ¿verdad? Que estén con nosotros Heidi y Graven y su chiquilla. y bueno, ustedes que siempre han sido aquí de los buenos servidores. Vamos a entrarle a esta palabra para después al final compartir las peticiones y poder orar, ¿verdad? Por aquellas necesidades que cada uno plantea. Si hablamos de temor a Dios, temor de Dios, ¿a qué nos referimos, mi estimado Michael? ¿Piensa usted que esto de temor a Dios o temor de Dios es miedo? No es miedo. La misma palabra como que se traduce sola, ¿verdad? Temor es como lo asime uno como a tener ese miedo de algo. Sí.
Normalmente es uno de los significados, según el diccionario. En realidad, lo que la palabra del Señor nos enseña es de tener temor de Él, de ser personas temerosas ¿Sí? de Dios. Y hay muchos beneficios de temerle a Él. ¿Sí? Temor significa eso, respeto, reverencia. Así es. Temor de Dios es como ese freno de emergencia en el vehículo, ¿verdad? Así es. Que cuando todo el carro falla, usted jala aquel freno de mano, ¿verdad? El Así freno es. de emergencia, y entonces puede evitar un accidente mayor en muchos de los casos. Bendito sea Dios. Y porque precisamente es eso, mi buen Michael. El temor a Dios o el temor de Dios, porque se dice de las dos maneras, gloria a Dios, nos ayuda a no pecar contra el mismo Dios. Así es. A no afectar nuestras vidas, porque el pecado siempre afectará mi vida, aunque suene y parezca rico en el momento, agradable a mi carne, pero sin embargo daña mi alma y todo mi ser. Así es. Entonces, ese temor a Dios, ese temor de Dios, cualquiera de las dos maneras, hace que nosotros podamos vivir la vida que a Dios le agrada y no tengamos consecuencia en nosotros por elegir mal, por decidir mal, ¿verdad? Y estamos en una época complicada. Así es. Estamos en una época donde usted opina, donde usted defiende lo que cree, con el respeto, ¿verdad? No con palabras tampoco fuera de tono. Y lo que hemos aprendido, la palabra de Dios, los valores, los principios, por lo cual queremos agradar a Dios. Y con esto nos exponemos a muchos riesgos, ¿verdad? Amén, así es. Hoy las redes sociales nos exponen, los medios sociales nos exponen, nos hacen seres conocidos a casi que en todo el planeta. Así En es. este momento, en la transmisión no solamente son bendecidos y la están viendo personas de nuestra iglesia local, sino de otros lugares. Así es. Y algunos que ni sabemos, solo por tener acceso ahí. Y muchas veces por nosotros opinar, defender lo que creemos, hablar de lo que estamos por convicción seguros de qué es lo que agrada, no agrada a Dios, de qué actitudes, acciones, decisiones, vamos a ser catalogados como personas retrógradas, atrasadas, son términos que a veces se usan, porque nos oponemos al sistema. Así es. Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al sistema que se mueve en esta era, a las ideologías, la manera de pensar, muchas cosas que realmente van totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo correcto aun cuando los demás opinen lo contrario? Que no es tal vez lo mejor que piensan para hacer su mejor manera de vivir y de pensar, de hecho. La Biblia nos muestra, y es lo que vamos a ver ahora en esta noche, infinidad de ejemplos de siervos y siervas de Dios que por temor de Dios, Así es. no por miedo a un castigo, porque esa es la otra. A veces creemos que el buscar vivir una vida de integridad con el Señor es por miedo a que me castigue. Si la motivación es esa, está mal lo que estamos haciendo, no tendría ningún valor. Entonces, ¿cómo poder, ¿verdad?, en el temor de Dios, ir en contra del sistema, como han hecho estos ejemplos, como ocurrió con estos ejemplos que vamos a tratar, aún poniendo en riesgo hasta la propia vida de uno como hijo de Dios? Y entonces, es interesante, pastor, porque digamos los ejemplos que vamos a ver ahorita, no es que ellos no desconocían de los castigos que se estaban poniendo por obedecer y tener temor de Dios. ¿Sí? Porque conocían muy bien las consecuencias que podía haber. Las consecuencias que eso atraía, el desobedecer a Dios, ¿sí?, para obedecer a los hombres. Y de hecho, estamos viendo ejemplos de personas que vamos a tocar ahora que fueron librados. Así es. Pero sin embargo pudiéramos tocar ejemplos de personas que por obedecer, por hacer, por temor a Dios lo que a Dios le agrada, perdieron su vida. Así es. Así es. De hecho, ¿verdad? Entonces, Esteban, el primer mártir, ¿verdad?, los primeros cristianos que eran quemados ahí como antorcha en el circo romano y todo eso, por temor a Dios, Amén, por no renunciar a la fe, y pagaron las consecuencias, y muchos otros ejemplos. Entonces, vamos a ver 5 ejemplos diferentes para tratar en esta noche
ahí los que están con nosotros con la Biblia, para que puedan participar. Y los que están ahí detrás de cámara, sería bueno también que tengan su Biblia a mano para que no necesariamente sea lo que nosotros decimos y listo, ¿verdad? Amén, así es. Usted tiene que hacer como los cristianos de Berea, el poder revisar y decir, bueno, a ver si lo que están diciendo es eso. Correcto. Gloria a Dios. Entonces, primer punto que vamos a ver, primer ejemplo, de hecho, por temor a Dios, no haremos lo que sabemos que va en contra de los principios de Dios. Por eso le decía, eso es como un freno de mano, ¿eh? Amén. Es decir, el carro como que se va ahí a desbocar y yo tengo ahí para la emergencia, Amén. hacer ahí la parada en este caso, de socorro, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Ahora está en tema de discusión lo que vamos a ver, el ejemplo que vamos a ver que está en el libro de Éxodo, que le compartí a los hermanos de la iglesia ahora en la tarde, en los devocionales de cada día. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 21. Éxodo 1, del 15 al 21. La primera parte de estos versículos, del 15 al 17, dice la palabra, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Así es. Eran ciudadanas de Egipto. Así es. Y colaboraban, ¿verdad? Era como decir, la caja del seguro, como ven, este país le pertenece a los costarricenses y tenían que atender a los extranjeros que estaban. Así es. En este caso eran las hebreas. Pero eran esclavos, ¿verdad? Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. ¿Qué nombrecito? Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, porque eran las parteras reconocidas oficiales, y veáis el sexo cuando el niño va a nacer, si es hijo, si es varón, ¿qué dice? Matadlo. Mate. ¿Eso cómo se llama? Sí, Aborto. Aborto, sí. ¿Verdad? Mátalo, no deje que viva. Sencillamente mátalo. Y si es hija, entonces, como las dos princesas que andan por ahí hoy, ¿verdad? Compartiendo las buenas amigas, entonces, que viva, démosle chance. Gloria a Dios. Porque los hombres representaban un peligro. Los niños que nacían, crecían, se convertían en hombres y era un peligro. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente ayudaban a que se reprodujera más el pueblo y eran posibles soldados que se podían oponer al imperio. Pero, aquí viene el pero, versículo 17. Las parteras, ¿qué dicen? Temieron a Dios. Qué curioso, la palabra nos dice, las parteras fueron coaccionadas, amenazadas por los hebreos diciendo, cuidadito, ¿verdad? Así es. Si usted hace eso, le vamos a atacar o hacer algo. No. ¿Cuál fue la motivación de personas que no necesariamente, bueno, no eran hebreas, se supone que colaboraban en el parto con ellas? Gloria a Dios. ¿Cuál fue la razón principal que hizo que estas mujeres fueran en contra del sistema? ¿Cuál era el sistema? Sí, el sistema era eliminar. Bueno, el sistema era Faraón, ¿verdad? Sí. El faraón de Egipto y las órdenes que él daba. Ese era el sistema en que ellas se movían. Y tenían que hacer caso. El mero le dio una orden. Y ellas, sin embargo, ¿qué hicieron? Por temor a Dios, no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que ¿qué? Preservaron la vida a los niños. Así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿se opusieron o no al sistema? A lo que la autoridad le estaba mandando hacer. Sí, se opusieron. Se opusieron, ¿y eso por qué? ¿Por qué lo hicieron? Por temor a Dios. Por temor a Dios. Amén. Y hermanos, hoy cuando está en la palestra este tema tan complicado, ¿verdad? Del aborto bastante. y todo, en muchos países del mundo, donde algunos se han aprobado y otros no, y se le quiere poner nombres diferentes a ver si se logra, ¿no? Pero al final sigue siendo lo mismo. Así es. Gloria a Dios. Necesitamos mucha cifra y fúa, ¿ah? ¿Cómo Así eran es. los nombres? Era cifra y fúa. Necesitamos personas valientes que se pongan en la brecha y digan, por temor a Dios, yo eso no lo voy a hacer. Así es. ¿Verdad? Ese daño no, porque obviamente no es parte de los principios, los valores del Señor. Y el rey de Egipto se dio cuenta. Así es. De alguna manera, él, espera, pues yo veo más chamaco, ¿qué pasó? Y lo que yo dije que se hiciera.
y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Alguien cantó, ¿verdad? O él vio ahí a los chiquillos corriendo. Que habéis preservado a la vida de los niños. Y las parteras tuvieron una buena respuesta para Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son más delicadillas. Así es. Pues son robustas, mamulonas, dice. Y dan a luz antes que la partera venga a ella. Ni chance nos dan. Cuando llegamos ya, el chiquillo está afuera gritando y todo. Así es. Esa fue la versión que ellas dieron. Gloria a Dios. ¿Y qué le quedó qué voy a hacer, verdad? Aunque después le dijo al pueblo que ellos más bien se convirtieran en vigilantes al pueblo egipcio. Cierra diciendo aquí, si veían que nacía un varón, lo mataran. Tenían permiso para hacer. Y el pueblo, Dios, dice versículo 20, ¿cuál fue el resultado? Y todo esto vino por el temor a Dios. ¿Cuál fue el resultado que tuvieron estas parteras? Que no necesariamente eran super ultra mega siervas de Dios reconocidas y mencionadas. ¿Cuál fue el resultado? Aquí hay dos consecuencias en el versículo 20. A ver, Éxodo 1:20. ¿Cuál fue el resultado? A ver si por ahí Heidi nos ayuda, que está detrás de cámara, pero aquí está. Gloria a Dios. A ver, ¿cuáles fueron las dos cosas buenas que vinieron como consecuencia de que ellas actuaran en el temor de Dios, aún yendo en contra del sistema y del mero jefe, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las dos? Hermana Heidi, versículo 20. Ya, aleluya, ya la puse ahí en problema. Pusimos en Éxodo 1:20, ya la pusimos en apuro ahí. 1:20, ¿qué dice? Ahí está. En lo que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera fue la consecuencia de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Porque obviamente no mataron a los chiquillos. Pero para ellas en sí, a nivel personal, lo primero, dice el versículo 20, Dios hizo bien ¿a quiénes? A las parteras, no al rey de Egipto, ¿verdad? A las parteras, que no eran ni siquiera, repito, super ultra mega siervas de Dios reconocidas y mencionadas. Y en el versículo 21 también se agrega y dice, y por haber las parteras, ahí está el resultado, amén, temido a Dios, ¿qué dice que él hizo? Él prosperó sus familias. Él prosperó sus familias. ¿Las familias de los hebreos? No, ya eso ya lo había prosperado, se multiplicaron. Así es. La familia de las parteras. Hermano, cuando por temor a Dios tenemos la valentía de oponernos aún al sistema que se mueve del momento y todo lo demás para no hacer las cosas que sabemos que Dios no tranza con eso, ¿verdad? Amén, no es conforme a la voluntad de Dios, ya ahí pudiera haber consecuencias. Amén. Pero de parte de Dios vamos a recibir bien por actuar bien, y nuestras familias, ¿cómo van a ser? Prosperadas. Van a ser prosperados, amén. Van a ser prosperadas. ¿Qué aprendemos de ese primer ejemplo, mi buen Mike? Amén. ¿Cuántas situaciones no puede haber que nos ocurra eso a nosotros hoy en día en la sociedad que vivimos? Amén, amén, así es. Bueno, primeramente lo más importante es el temor que debemos de tener a Dios. Con cada acción que nosotros vayamos a hacer, cuando es para bien o a veces, bueno, en este caso era una orden de hacer el mal, ¿verdad? Sí, la orden estaba. Disculpe. Exactamente, estaba ahí, dada la orden de hacer de cometer, en otras palabras, asesinato. Asesinato, ¿verdad? El aborto. Entonces, el ejemplo que nos da es de estas dos parteras, es el temor que debemos de tener nosotros a Dios, ¿verdad? Antes de hacer lo malo, es más bien ir y hacer lo bueno delante de los ojos de Él, ¿verdad? Sí. Temerle a Él por todo lo que Él es. Por encima de lo que el sistema Así nos imponga. Y, y como lo dice el versículo 20 y el 21, tenemos muchos beneficios. Amén. A raíz de ser temerosos de Dios. Amén. Y de ahí Él lo único que quiere es el bien para nosotros. Y si nosotros le tememos a Él y guardamos sus mandamientos y andamos en sus caminos, pues Él va a hacer prosperar obviamente nuestro camino, y esto se va a pasar en generación en generación. Amén.
Amén. A nuestras familias. Así es. A nuestra familia. Y qué bendición esto, ¿verdad? Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora nos vamos a mover. Igual, son personajes conocidos. Gloria a Dios que nos va a dar la enseñanza esta noche en Daniel capítulo 3. Vamos a Daniel 3 del 14 al 18. Este es otro episodio conocido que en otros momentos hemos tocado, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor. Y vamos a ver a estos tres valientes. Por temor a Dios, no se postraron ante un ídolo falso. Así es. Y eso por temor a Dios. Gloria a Dios. Daniel 3, 14 al 18. Léalo, los primeros, 14 al 15, man. Amén. Dice la palabra del Señor: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A ver, échale número. ¿Qué es lo único que tenían que hacer? Adorar una estatua de oro. Es decir, por ahí le metieron la idea al rey Nabucodonosor, que tenía su problema serio de ego, egocentrismo. Así es. Y el asunto de que, bueno, hacer una estatua grandísima que tenía una perspectiva visual hacia muchos lugares. Así es. Y entonces cuando se le antojaba a alguien que tocara un instrumento de música, todo el mundo tenía que dejar lo que estuviera haciendo y en honor al rey, reconociendo que él era el mero mero, tenía que dejar a un lado lo que estuviera haciendo y postrarse a la dirección que tuviera el dichoso ídolo, solo por complacer al rey. ¿Cuál era la consecuencia? Ya ahí, no era que te iban a poner una mancha en el expediente o que te iban a despedir del trabajo, era un asunto mucho más serio. Así es. Al rey se le iba la mano, Dice, el que no lo hiciera iba a ser echado en medio de un horno de fuego ardiendo. En otras palabras, achicharrado. Así es. Usted muere quemado, ¿verdad? Totalmente quemado, incinerado. Entonces, había una consecuencia bien complicada. Y lo único que tenían que hacer era, bueno, ¿qué es lo que quiere? Que me arrodille. Listo, a ver, ya pasó, se acabó la musiquita. Así entonces, y usted siga con lo suyo. Pero esta gente tenía convicciones bien fuertes. Así es. Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, creo que era el otro, porque siempre le decimos el nombre pagano. Así es. Tenían las convicciones bien claras y el temor a Dios lo tenían, ¿verdad? Bien claro, gloria a Dios. Y dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, versículo 16, diciendo, primero, y mire qué foforón, ¿verdad? Amén. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera le querían responder. Es decir, ni siquiera porque igual, ¿qué le vamos a decir? Si usted ya dijo que era así, ¿para qué vamos a llevar la contraria? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu misma mano, oh rey, nos va a librar. Así es. Hasta ahí están completamente convencidos que el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores que ellos servían, era más poderoso que el ídolo, ¿no? Así es. Gloria a Dios. Pero el versículo 18 le agrega un ingrediente más. Amén. Y esos son los y si no del Señor. Así es. Que dijo, y si no, sepas, oh rey. Es decir, si nos tiras al horno de fuego, en consecuencia que no vamos a hacerlo, y nos achicharramos, aún así no lo vamos a hacer. Así es. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así es. Y uno diría, pero qué gente más cerrada, ¿verdad? Qué gente más, si los van a carbonizar. Así es. Ya, y arrodíllese un momento y listo, y después diga, te reprendo en el nombre del Señor. Pero, hermano, vivimos hoy en una sociedad
de doble moral. Así es. Y aquí ahora sí entremos en materia, ¿verdad? Si no tenemos bien firmes las convicciones, somos muy propensos a ceder a la presión y a las amenazas Así es. que se dan en el sistema, a la presión de no perder mi posición, bendito sea Dios, y entonces más de uno, hermano, no están dispuestos a mantenerse firmes, Así es. y posiblemente en muchos casos, los y si no, no son opción. Así es. Señor, si tú me garantizas que yo no voy a perder mi trabajo por mantenerme firme en mis convicciones, ahí nadie me mueve. Pero Dios, si yo estoy en riesgo de poner en pleito mi situación y demás, y en consecuencia no, así no se vale. Sí. Así no se vale. Gloria a Dios. ¿Y cuántos, lamentablemente, hermano, aún habiendo conocido al Señor y demás, por las presiones del medio ambiente, del sistema que se mueve, Así es. dicen, bueno, de por sí, Dios no me va a mandar para el infierno porque yo haga esto un momento y listo, después me arrepiento y se acabó, no pasó nada. Así es. Pero lo que hacemos es vivir una doble moral. Así es. Y eso es un problema serio. Esta gente, estos siervos de Dios, estuvieron dispuestos a defender. Y aún cuando no era tan segura la salida, y no porque Dios no les diera seguridad, sino porque había la posibilidad de que de hecho los mandaron. Sí, de hecho que sí. De hecho, la historia bíblica, que se la dejamos de tarea ahí en la casa, no dice de que el rey bajó la cabeza y dijo, ay, Señor, perdóneme, ¿cómo voy a ofender a Dios? No, Dios libre. No. ¿Qué pasó? El rey montó en cólera y los mandó dice que los que los llevaron, al fuego lo calentaron a tal punto que aquellos soldados que los llevaban se quemaron también. Sí, de hecho, más adelante la historia dice que más bien lo mandaron a que se encendiera más el fuego. Sí, le metieron todo el gas, ¿verdad? Exacto. Para que aquello estuviera solo, de acercarse usted a esa chicharra. Así es. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Hermanos, he ahí el otro ejemplo que estamos poniendo. Cuando el sistema nos obligue, nos fuerce, bendito sea el sistema a nuestro alrededor, a vivir una doble moral, a no tener nuestras convicciones bien claras como para ceder a la presión de cualquier índole, uno tiene que tener la convicción bien firme, yo sé en quién he creído. Y por temor a Dios, yo no voy a hacer eso. Me viene a la mente, ¿verdad? Hay una película, creo que es la de los policías, The Grace, Carta de Gracia, Tarjeta de Gracia, creo que se llama. Muy buena, o los hombres valientes, no sé, algo. Y una película cristiana muy buena donde algunos son policías y viene un latino que está buscando trabajo y aquel lo emplea porque se llamaba igual que estaba esperando. Bueno, muy vacilona, gloria a Dios, que ellos después hicieron un trato que firmaron aquel pacto, ¿verdad? De ser buenos padres y de ser buenos hombres y todo lo demás. Pero me baso en la escena específicamente donde al latino que ocupaba el trabajo le consigue uno de los policías el trabajo en una maquila, en un lugar ahí de una fábrica y todo eso. Y los dueños de la maquila, los administradores, gerentes y todo, lo mandan a traer. Y le dicen, mira, fulano, tenemos una propuesta para usted. Ocupamos un jefe de planta ahí, pero necesitamos saber si usted está con nosotros para ser elegible a ese cargo. Lo único que tiene que hacer es, va a recibir 12 cajas y como usted es el que va a estar ahí reportando, va a poner que solo son 10. Y va a agarrar 2 y la va a dejar ahí por la orillita y listo. Usted nada más ponga ahí que son 10. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Y el hombre se quedó así. Y entonces le dijeron, bueno, váyase a su casa y mañana venga con una respuesta a ver si usted está con nosotros, ¿verdad? A ver si, ¿verdad? Y a aquel hombre se le unió el cielo con la tierra porque obviamente ocupaba el trabajo, la familia recién venía nuevamente levantando después de haber pasado situaciones críticas. Y entonces hasta la misma mujer le decía, no, pero ellos son los dueños, ellos saben por qué lo hacen. Y él, como ya había tenido un encuentro con el Señor, él sabía y dijo, no, son mis convicciones, eso es robar, eso es malversar, ¿verdad? Yo no puedo vivir una doble moral, yo sé en quién he creído y qué espera de mí.
Y al otro día él llegó con aquella cabeza baja, tocó la oficina, lo llamaron, bueno, venga, a ver, ¿qué decidió? Y entonces el hombre dijo, mire, yo le agradezco demasiado la oportunidad de trabajo que me dieron y me he sentido muy bien y muy agradecido y todo lo demás, pero lo que usted me está pidiendo no lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque yo soy un hijo de Dios, soy un hombre honrado y yo no voy a hacer algo ilegal. Si ustedes quieren, yo les agradezco y todo. Y entonces se llevó la sorpresa que el jefe, el dueño que estaba ahí y todo lo demás, le dijeron, usted es la persona que estamos buscando. Que tiene las convicciones claras de que no nos va a robar y que no va a hacer las cosas. Y al principio él pasó la mala noche de su vida, ¿verdad? Creyendo que iba a perder el trabajo. Gloria a Dios. ¿Cómo no ceder hoy por hoy, donde estamos en esta sociedad de doble moral, cómo no ceder a la presión del sistema? ¿Cómo no hacer las cosas incorrectas y no nos damos cuenta que no agradan a Dios? O lo sabemos y decimos, bueno, Dios entiende, ¿verdad? Sí. El Señor sabe las razones por las que estoy robando, entonces por eso por poner un ejemplo, no. Dios obviamente no calza con eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Temor a Dios. Temor a Dios. Gloria a Dios. Tercer ejemplo que vamos a ver. Gloria a Dios. Ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Por temor a Dios, no vamos a dejar de buscarle, aun cuando las leyes lo prohíban. Así es. Y nosotros aquí en este país y en algunos de este planeta Tierra, en este momento, no hemos llegado a ese punto todavía. Así es. Ahora, si una pandemia movió de tal forma los cimientos del mismo pueblo de Dios y ha sido tan complicado, póngase a pensar hipotéticamente hablando, mi buen Michael, ¿qué pasaría si el asunto hoy en día llega a tal punto que dicen, es decir, la enfermedad vino de parte de Dios, así que usted no puede acercarse a hacer nada que tenga que ver con Dios? Y es una ley como la restricción, que nadie está de acuerdo, así es, y tiene que cumplirla. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué haría el pueblo de Dios? Porque en algunos países la ley prohíbe terminantemente la religión cristiana. Así es. Y pena de muerte, no es ni siquiera de cárcel y hasta de muerte. Amén, así es. En muchos países, así es, del Medio Oriente, de Asia y de otros lugares. Si eso pasaría aquí, ¿qué se hace al pueblo de Dios? Si hoy con una pandemia ha afectado a tantos, ¿qué haríamos? Bueno, eso es bastante complicado de responder, ¿verdad? Porque, bueno, uno diría que quizás nos sirva para buscar más de Dios, ¿verdad? Pero conociendo el trasfondo que ha ocurrido con la pandemia, sinceramente entristece el corazón de uno saber que hay personas que ya se han alejado, ¿verdad? Se han alejado de Dios. Y solo por una pandemia. Solo por, exactamente. Ahora, si fuera algo más fuerte, decía una persona en una enseñanza un día, que él no cree que esto haya sido un castigo de Dios, porque si hubiera sido un castigo de Dios hubiera sido más fuerte, ¿verdad? Sí cree que Dios lo ha permitido, ¿verdad? De Dios lo ha otra permitido. forma. Sí. Entonces imagínense si esto se pusiera un poco más grave. Uh-huh. Y como cristianos, hijos de Dios que somos, quién sabe ni dónde, a dónde estaríamos o a dónde escaparíamos, ¿verdad? Sí. Si la cosa se pusiera más dura. Ya, un ejemplo muy sencillo, Mike. Repito, si la ley se pone a tal extremo, el sistema a nuestro alrededor, que prohíba hasta tener cualquier expresión religiosa que vaya en contra del mismo sistema, y usted en su mesa de trabajo siempre ha estado acostumbrado a la hora del almuerzo sentarse y orar y dar gracias a Dios. Así es. Pregunto, si ya es una ley que no se puede, ¿usted oraría como siempre lo hace? ¿Delante de los demás? Quizás. ¿Qué preguntica? No. Yo sé, ¿qué preguntica? Yo sé. Sí, pero... Y uno diría, bueno, el Señor entiende, el Señor me conoce, yo voy orando de camino con los ojos abiertos, nadie se da cuenta, sí. Y manejamos, somos buenos para reacomodar el asunto, pero ¿lo haríamos? Sí, ahí está lo difícil. Bueno, es decir, tenemos temor de Dios,
Obviamente que sí lo vamos a hacer. Ay, ¿qué fue lo que pasó con Daniel? Así es. Daniel 6, del 8 al 11, ¿verdad? Este Daniel de aquí, no el de la iglesia, ¿verdad? Así es. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. De nuevo a Daniel. Esta vez a Daniel, que era amigo directo de los 3 hermanos que hablamos aquí, de los siervos de Dios. Amén. Entonces ahora los que le llevaban envidia a Daniel convencieron al rey, de nuevo otro invento, para que firmara un edicto que por respeto a él, por ley, nadie podía por espacio de 30 días pedirle absolutamente nada a ningún dios fuera de el rey. Porque el rey se le consideraba un dios. Un Dios, así es. Nadie podía hacerlo. Entonces, si aquel se arrodillaba frente a un palo, ese palo no podía ni verlo por Así 30 días. Si aquel se arrodillaba o le creía esto, a lo otro, un animal, eso no podía, Dios libre. Si te veían, te acusaban. ¿Y para dónde iba? El castigo, ¿se acuerda para dónde era? El primero era para horno de fuego. ¿Este para dónde era? Este iba a los leones. A los leones. Y no era don Francisco, ¿no? Así es. Entonces eran los de verdad. Así es. Eran los leones de verdad. Y entonces dice que se da la gran ideota, porque era una idea grande, Así es. que obviamente comprometía a Daniel y se hizo fuera de Daniel, por detrás ahí escondida. Y cuando el rey firma, dice versículo 8, Daniel 6:8, dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Es decir, que esto sea una ley y esto ni usted mismo lo puede quitar. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. En el momento que el rey pusiera el sello real, según la ley de Media y de Persia, no había vuelta atrás. Así es. Y firmó, pues, dice el rey Darío, esta vez era el rey Darío, no Nabucodonosor, pero tenían problemas similares, el edicto y la prohibición. Y que, mire qué cosa, hermano, qué cabezón, ¿verdad? Así es. Y uno lo lee así de primera y dice, pero qué tipo más cabezón. El versículo 10 dice: cuando Daniel supo, es decir, ni siquiera fue que lo agarró fuera de base. Así es. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas, ¿por qué no las dejó cerradas? ¿Verdad? Ya dice, Señor, por esta vez hagámoslo aquí acalladito, ¿verdad? Así es. Nadie se va a dar cuenta. Y abiertas las ventanas de su cámara, que no lo hacía por juponada, ¿verdad? Por cabezonada, que daban hacia Jerusalén, esa era la costumbre, se arrodillaba, ¿cuánto? 3 veces al día. Ya, ¿y por qué no lo hacía solo una? Así es. ¿Por qué no dijo, bueno, Señor, usted entiende que el asunto está malo? Entonces, voy a ir a orar en la madrugada nada más, que nadie me vea. Entonces, aquí la gente se levanta tarde. Y entonces, cuando ya la gente se levante, ya lloré. Así es. No, se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero aquí agrega un ingrediente. Porque si uno lo lee hacia el frío, uno diría, bueno, es que Daniel levantó un vallado de oración. Daniel se levantó, ¿verdad? Ahí se puso en la brecha en contra de ese edicto, ¿verdad?, incircunciso que puso ahí los que se oponían al Señor. Entonces él se tiró ahí. No. Porque muchas veces somos dados a eso. La gente cuando se tira a orar, que llegó una pandemia. Vamos a clamar, vamos a orar para que Dios quite eso. Y antes de eso usted no oraba. Y antes de eso no buscaba a Dios. Así es. Hay que esperar a que lleguen los problemas para orar. No. Dice, como solía hacer antes. Amén, así es. No fue que Daniel empezó a orar 3 veces al día, abriendo la ventana que da a Jerusalén, que era la costumbre en ese momento, los que estaban lejos de la patria, gloria a Dios. No, hermano, era una disciplina. Es decir, en todos los años que Daniel fue llevado, que aunque tenía un puesto de eminencia, no vivía en su tierra, era un esclavo, era alguien que tenía, ¿verdad?, estaba en un gobierno de facto, sería. Entonces, no, él viviendo aún en ese ambiente mantenía su fe en el Señor y oraba, y lo que estaba haciendo era lo que siempre había hecho. Amén, así es. Digamos, no fue que él varió por la crisis que estaba pasando. No, era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Sí, era una disciplina constante. Era una disciplina. Daniel era alguien que buscaba a Dios. Amén. Y aún no le importó que la ley se opusiera para hacerlo. Así es. Por eso le decía ahorita, ¿verdad?, que es complicado. Amén. Que es complicado, ese es el asunto, bendito sea Dios. Mi hermano me contaba allá en mi tierra que, contrario aquí,
Los chiquillos sí les toca pasar el servicio militar a los 16, 17 años. Termina lo que sería el bachiller acá, y antes de ir a la universidad o un tecnológico, usted tiene que ir 2 años a rendir servicio militar obligatorio, los varones. Y entonces en ese tiempo él estaba metido con el Señor y me contaba esa experiencia cruda. Gracias a Dios el Señor a mí me libró. y me decía, no, yo cuando pasa el batallón y nos dan la bandeja aquella comida horrible que le dan, porque es comida militar, y vamos para aquellas bancas enormes de cemento, yo voy orando en el camino. Porque cuando todos nos paramos ahí, dicen ya, y éntrele y dele, porque tenía como 3 minutos. Normalmente mi hermano comía casi que a la carrera cuando llega a mi casa, porque se acostumbró a lo militar, que tenía que hacerse casi la comida tragada. Dice, y si yo en ese tiempo que todos se sientan, me pongo ahí, cierro los ojos a orar. Se le van los 3 minutos. Se le van los 3 minutos y se le va la comida el plato, porque los demás se la sacan. Entonces la comen. Entonces, hermanos, por favor, es decir, esto es algo que tiene que hacernos pensar. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Tal vez nos sentimos muy confiados. Así es. ¿Verdad? Nadie, por ejemplo, pensó cuando todo esto inició de que nos iban a quitar ciertas libertades. Así es. Nadie pensó de que iba a ser un delito el que usted un día determinado, como siempre lo ha hecho, agarra su carro y sale a hacer su mandado en orden, ni siquiera ir a ser loco, en orden, cosas necesarias. Y ya, y está pasando. No estoy, ¿verdad?, tratando un tema político, estoy poniendo solo un ejemplo. Y uno se preguntaría, ¿y qué pasaría si la religión por ley viniera a ser un delito? Así es. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces se juntaron aquellos hombres, versículo 11, ¿y dónde hallaron a Daniel? Con las manos en la masa. Así es, como dice el dicho, lo encontraron orando y rogando en presencia. Daniel estaba metido en un tiempo a buscar a Dios. Amén. Y ahí le llegaron los incircuncisos, hijos del diablo, eso, gloria a Dios, ahí lo encontraron. Así es. Y él no se escondió, y no era que lo estaba haciendo a propósito ni por cabezonada, es que era por temor a Dios. Él tenía temor a Dios y eso lo hacía mantener una disciplina de búsqueda. Así es. Bendito sea Dios. Y hermano, ¿cómo no cedemos a veces ante las presiones y bajamos la guardia? Amén. Qué color, ¿verdad? Estoy en la universidad y todos los demás, si yo me pongo a orar aquí por la comida, y me van a hacer bullying. Así es. Qué color, ¿verdad? Sí. Y cuando hablen de temas o situaciones y digan, bueno, ¿y quién es cristiano? Si nadie dice nada, yo me quedo callado. Así es. ¿Por qué? Qué color, ¿verdad? Me van a sacar. Hermanos, no podemos variar nuestras convicciones. Amén, amén. Así es. Porque si no, no hay temor a Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a un cuarto ejemplo, otro personaje conocido. Por temor a Dios, no cederemos a las tentaciones que lo deshonren a Él, al Señor, y que deshonren a los demás a mi alrededor. Eso solamente uno lo hace cuando realmente tiene temor de Dios. Amén, así es. Porque, hermano, las tentaciones llueven. Amén. Y a veces presionan a tal punto que uno dice, no, cualquiera, no, nadie hubiera salido de eso. Cualquiera se hubiera caído y Dios lo sabe. Así es. Para justificarnos, ¿no? Para no sentirnos que fui yo el del asunto. Entonces, Génesis 39, del 7 al 12. Vamos a ver del 7 al 9 qué dice. Vamos a ver la primera parte. Amén. Génesis 39, del 7 al 12. Otro ejemplo muy bueno. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Tenía frío. Así es. Sí, a la vez. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es decir, él tenía muy claro. Amén, así es. Primero,
Ya ahí. Era un esclavo, Así un es. esclavo que tenía la gracia de Dios a su favor. Amén. José era como el gato de Dios, siempre que lo tiraron caía parado, ¿verdad? Así es. Dios siempre cayó en gracia y Dios siempre le ayudó a mantener. Y estando ya en la casa de Potifar, sirviendo ahí, parece, según, ¿verdad?, que Potifar ya era un viejillo Así y es. la esposa por lo general eran jóvenes. Así es. Y José, dice la palabra, que era de hermoso parecer y todo lo demás. Entonces la esposa le puso el ojo, como decimos aquí, ¿verdad? Y cuando le dice esta frase, que era lo que ella le propuso, duerme Así conmigo, creo que los adultos entendemos qué significa, no era por Amén. frío. Así es. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con José? ¿Será que tenía otro tipo de preferencia o qué era el asunto? No, tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Amén. Y él dijo, y él no quiso. En esas culturas, los dueños, los patrones, es decir, tener esclavos significaba como tener una vaca, como tener, es. ¿verdad?, una mascota de la casa. Así es. Y podía hacer con ellos lo que quisiera. Correcto. José, por convicción, él hizo uso, ¿verdad?, de lo que creía para negarse a hacer algo que hasta ella hubiera podido hacer uso, valga la redundancia, de su autoridad y decir, bueno, venga, usted es mi esclavo, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Así es. Sin embargo, él en su posición de mayordomo ahí de la casa dijo, no quiero. Y cerró el asunto con esto. Él Amén. tenía muy claro qué hacía ahí. Yo sé la tarea que tengo y lo demás que me dieron aquí en la tierra, mi amo, pero por encima de eso, ¿qué dijo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Así es. ¿Y qué? Y pecaría Pecaría contra Dios. Eso fue antes que se diera la escena ya Así al es. extremo, ¿verdad? Él tenía muy claro este asunto. ¿Qué es lo que iba a pasar si él cedía a la presión de la jefa de la casa, de la patrona de él, de hecho? Exactamente. Iba a pecar Así contra es. Dios. Iba a pecar contra el Señor y contra su amo que había depositado la confianza en él, ¿verdad? Y posiblemente no le iba a ir bien porque dice que solo una cosa le había dicho que no le De iba. hecho, el mismo patrón, ¿verdad? Aunque tal vez no se lo hubiera dicho así, literalmente, él entendía que no tenía, Así lo es. único que estaba guardado, reservado era. Era no. Entonces, sigue diciendo versículo 10 al 12, hablando ella a José cada día, bendito sea el Señor, hermano, se ensañó con él, ¿verdad? Así es. Pero fue fijación, ¿verdad? Era guapo el hombre, ¿verdad? Así es. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, Así es. aclara la Biblia, ¿qué pasó? Y ahí montó la película, montó ahí el asunto, ella tramó Así todo. es. Dice que él entró un día en casa para hacer su oficio, como era normal, y no había nadie de los de la casa allí. A todos los mandó a hacer algo. Y la esposita de Poti, diría alguien, ¿verdad? Dice que era tanto aquel asunto que lo agarró de la ropa a la fuerza, A la y que fuerza. conste, los egipcios no llevaban mucha ropa, ¿verdad? Así Así que es. era poquita. Lo agarró de la ropa diciendo, duerme conmigo, además, ahora es a la fuerza. ¿Y qué fue lo que hizo él? Versículo Dice 12. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, ¿cómo salió? Strike. Sin ropa. Así es. En el calzoncillo ese que andaba adentro, la especie de calzoncillo que ellos andaban. Ya, hermanos, por temor a Dios, vamos a salir corriendo de las tentaciones cuando sepamos que Amén. son muy fuertes. Así es. Es mejor que diga aquí corrió y no aquí murió, diría Así alguien. es. Y no aquí quedó. Así Y es. por temor a Dios, él prefirió huir. Si hoy en día los hijos de Dios tuviéramos tan claro y firme estas convicciones, Amén. ¿cuántas familias no estuvieran hoy en pie? Así es. ¿Cuántos matrimonios hoy no se hubieran destruido en el camino? Así es. Por un momento lo que era, que no llega a nada, Así es. que no trae nada a favor. ¿Cuántas cosas no se hubieran sanado en el camino? ¿Cuántas familias, verdad, no se hubieran mantenido en pie? Pero lo que falta es temor de Dios. Así es. Así es. Temor de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué piensa de ese, Mike? De ese ejemplo. Sí, es
Es fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte, sí. Cuando uno lee la historia de José, todo lo que tuvo que pasar y todas las tragedias que en su vida pasó para llegar a donde llegó, ¿verdad? Primeramente, bueno, la venta de los hermanos y toda esta cuestión. Después llega aquí a esta casa de José tenía razón para estar enojado con Dios. Así es, sí, así es. Sí, Y, imagínese. y no actuó de esa así, manera. exactamente. Y Ujú. aún así siguió siendo temeroso de Dios y Dios siempre lo puso en lugares altos. Sí, Porque si bien es cierto, después de este pasaje, él va a la cárcel, ¿verdad? Obviamente lo acusan de algo que él no hizo. Y aún estando en la cárcel, cayó en gracia. sí, Cayó en gracia, aún estando en la cárcel. hasta en la cárcel. Exactamente. Y, Sí. y más bien, ya después, hasta era el jefe ahí Sí, de toda la gente en la cárcel. Y realmente la historia que nos narra el Génesis acerca de José nos enseña a nosotros que cuando somos temerosos de Dios, por más fuerte que sean las tentaciones, siempre hay una salida. hay una salida. Y De hecho, lo dice en el Nuevo Testamento. así es, Dios nunca va a permitir en nuestra vida una tentación sin la salida. así es. Es decir, nunca vamos a poder decirle, Señor, es que no, que va, la que me pusiste a mí, no había nadie Así que es. pudiera. Dios siempre pone la salida. Amén, así es. A Caín le dijo, el pecado está a la puerta, Así es. pero con todo y eso, tú te enseñorearás de él. Así Es es. decir, tú puedes decir, no, salgo Así es. huyendo mejor, Amén, así es. salgo jalado, ¿eh? Así es. Antes de pecar contra Dios. Y el último que vamos a ver, yo sé que el tema es interesante para Amén, seguir así aquí, es, pero así es. por el tiempo, por temor a Dios, no blasfemaremos contra Él, aún pasando por las peores crisis como la que estamos viviendo. Amén, así es. Donde más de uno pataleó, hermano. Donde Así más de es. uno, obviamente, ha renegado contra Dios, que cómo Amén. Dios permitió esto, cómo Dios hizo lo otro. Bendito sea Dios. Job 1, del 20 al 22. Vamos a ver eso. Hay dos porciones, esta es la primera. Job 1, del 20 al 22. Amén. A ver, léalo ahí, Michael. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aleluya, hermano. Amén. Cuando Job expresó todo esto que cierra diciendo el capítulo 1, después que en el mismo día, ¿qué pasó el mismo día? Lo perdió todo. Lo absolutamente. perdió todo, Amén. todo lo que era importante. Estamos hablando de un hombre requete mega rico, Así es. una persona de recursos de esta época, un magnate Así ahí es. en aquel lugar y con una familia numerosa. Todos los hijos estaban celebrando el cumpleaños, uno de ellos, y Así dice es. que un viento pasó y le cayó a la casa y los mató a todos Lo mató. en un mismo día. Así es. Y no había terminado eso y vinieron bandoleros y por allá le robaron un ganado, por allá le robaron otro. Todas las desgracias juntas. Así es. Era para que una persona hoy en día cometiera suicidio, o quién sabe cómo reaccionaría. Y sin embargo, ¿qué hizo Job? ¿Verdad? Rasgó su manto, rasuró, se quedó pelón, Cabeza. su Así cabeza, que era señal de que estaba dolido, Así de que es. estaba de luto, pero se postró en tierra y adoró al Señor. es. Amén. Así es. Y expresó esa frase, desnudo salí del vientre, nada traje del vientre de mi madre y desnudo voy a volver porque nada me voy a llevar. Así es. Jehová dio y Jehová quitó, siga siendo el nombre de Jehová. Bendito. Y hermano, bendecimos el nombre del Señor en la primera parte, cuando Jehová da Así es. y cuando quita. Cuando quita ya ahí está más difícil, ¿verdad? Entonces, cuando quita aquello que es importante para su vida, cuando Así quita es. aquello que realmente le duele, Así usted es. seguiría bendiciendo a Dios. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y aquí están los dos extremos, ¿verdad? No fue que, Así es. Señor, de lo que me diste, aleluya, gloria a Dios y todo lo demás, pero ya, y si me quitas algo, no voy a estar tan contento, ¿verdad? Sí.
Y dice la palabra, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito. Es decir, él entendió espiritualmente que Dios tenía propósito en todas esas crisis que estaba viviendo. Ahora, se puso peor cuando llegamos al capítulo 2, y vamos nada más a entrar de versículos del 6 al 10 para terminar. Ya no era mucho, ya no era suficiente lo que le había pasado en un mismo día a este hombre, cuando Satanás sigue empeñado en él. Así es. Y para peores, Dios le da permiso. Dios le da el espacio para que toque la vida de Job. Y dice que Satanás, en conversación ahí con el Señor, le dice: he aquí él está en tu mano, versículo 6, mas guarda su vida. Bueno, Jehová le dice a Satanás: así es. Aquí está, te lo pongo, ya le quitaste todo y viste que se mantiene firme. Así Satanás le dice: bueno, tócale el cuerpito para que vea, a ver. Y Dios le dijo: bueno, lo puedes tocar, pero su vida es mía. Él se puede enfermar, él va a pasar por lo que sea que le pongas, pero su vida es mía, no puede morir. Así es. Entonces salió Satanás, realizado, ¿verdad?, de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así es. Ya, hermano, yo no sé si alguno le ha dado en alguna vez en la vida una sarna a esta magnitud, ¿verdad?, como le dio a este hombre. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, de tan grave que era que ellos estaba sentado en medio de ceniza para que el calor ayudara con las llagas y lo demás. Y claro, el día de la fiesta estaban los hijos, así es, pero la mamá no fue. Es decir, la doña le quedó. Ahí quedó. Y como es normal, porque a veces satanizamos a la mujer, ¿verdad? Imagínense una mamá dolida, así es, de que en un mismo día todos los hijos se le murieron, en un mismo día perdieron todas las condiciones y todas las cosas, que tal vez no tenía la solidez espiritual, que tenía las convicciones. amén. Dice que la mujer llegó a donde él estaba y le hace una pregunta. Y uno se preguntaría, pero bueno, ¿por qué no le dijo, bueno, ¿y por qué te siguen pasando? ¿Verdad? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude o algo de eso? No, no, no. La pregunta tiene su sentido. ¿Aún retienes tu integridad? Así es. ¿Aún le sigues creyendo a ese Dios que permitió todo esto que estás viviendo? Y mira lo que dice, es decir, lo que ella le dio como solución. Así es. Maldice a tu Dios y para peores muérete. Así es. Es decir, para yo quedar libre y que obviamente pueda empezar una nueva vida o lo Así que pueda, es. en otras palabras. Pero lo primero tenía peso. Maldice a Dios. Así es. Porque ¿cómo es posible que le sigas creyendo a un Dios que ha hecho todo esto en tu vida? Así Que ha es. traído toda esta crisis. Y él le dijo, todavía está ahí, mire cómo el hombre se mantenía, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, Así es. ¿verdad? Sin sentido. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Así es. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Y hermanos, sí, por temor a Dios no blasfemaremos su nombre, aun cuando estemos pasando las peores crisis, Así es. como la que estamos viviendo hoy en día. Como decía al inicio, ¿cuántos no han renegado del nombre del Señor? ¿Cuántos, aunque tal vez no han dicho contra Dios alguna cosa fea, Así es. su actitud, sus decisiones expresan lo que por su boca hubiera salido? Amén. Ya no oro como antes porque ya no me siento motivado. Ese Dios tan bueno parece que se olvidó de mí. Así es. Ya no busco en su palabra porque tanto que la busqué y le creí y mira cómo estoy. Amén. ¿Cuánta gente hoy sin necesidad de abrir la boca y maldecir literalmente, verbalmente a Dios, lo está haciendo con sus actitudes? Así es. Y esto es complicado, ¿verdad? Entonces, hermano, en los tiempos difíciles y complicados que estamos viviendo por esta pandemia y todo lo que se mueve en este nuevo orden mundial, que ya lo hablamos la vez pasada, el sistema a nuestro alrededor, como hijos de Dios, ¿cómo estamos para ir aún contra el sistema del momento y hacerlo por temor de Dios? Así es. ¿Verdad? ¿Qué tan firme está mi comunión con Él, mi relación con Él, mis convicciones, para que por encima del sistema a mi alrededor yo no me mueva y le siga creyendo al Señor y siga siendo la misma persona
y haciendo lo mismo que hacía para Dios. Gloria a Dios. Diciendo no a lo que no le agrada a Dios, y esto por temor a Él. No postrándome, haciendo un resumen de lo que vimos, ante ídolos por ninguna razón, ni vivir una doble moral, sabiendo lo que no agrada a Dios. No dejando de buscar a Dios por miedo a los que lo prohíban, como hoy en día ya están pasando en varios medios, ¿verdad? No cediendo a las tentaciones que deshonren a Dios y a mí como su hijo, porque él represento a mi Padre, y no blasfemando a Dios cuando vienen las crisis en mi vida, sino entendiendo que algún propósito el Señor tiene con las cosas que ha permitido hoy en toda la humanidad. Y si soy su hijo, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Así es. ¿Y eso por qué? Por temor. Tenemos temor a Dios y Dios mira eso. Amén. Y el Señor está al tanto de eso, como estuvo con cada uno de los ejemplos que vimos acá en su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Esta es la palabra que queríamos comentar, compartir hoy de parte del Señor. Queremos dar el espacio antes de terminar para orar. A ver si Anagret nos tiene, bendito sea Dios, ahí la lista de los hermanos que han estado con nosotros. Y algunos sabemos que si no ponen los nombres está un poco difícil ver quiénes son para poder orar por sus peticiones, pero ahí los tomamos en cuenta a nivel general. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar. Vamos a poner las peticiones. Usted que está ahí detrás de cámara, todavía no se vaya. Este es el momento. Muchas gracias, mi buen Graving. Este es el momento para honrar al Señor y poder poner las peticiones delante de Él. Gloria a Dios, de la mitad para arriba. Y entonces vamos a ver, los hermanos que están aquí conectados, la mayoría, según veo, la mayoría, a excepción de unos pocos, son miembros de la iglesia, de la familia espiritual. Hay otros amigos y algunos hasta que quizás no recordamos quiénes son, pero qué bueno que están con nosotros en línea en esta noche, en este tiempo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, por temor a ti, aquí estamos, Dios. Te honramos, te amamos por sobre todas las cosas, Dios. Venimos clamando, oh Dios, a tu soberanía, a tu misericordia, a tu poder por la vida de Carol Chavarría, por las peticiones personales que tiene, que la respuesta pronta se dé por ella, su esposo Javier y sus bellas niñas. Ayúdale, Señor, a que las peticiones que están ahí, las necesidades que están todavía en espera, puedan tener una resolución pronta, muy pronta, Señor. Ahora que ha iniciado este nuevo año y ellos vean tu mano de favor y misericordia ayudándoles. Glorifícate en la vida de mi buen amigo, tu siervo Rodrigo Godínez, allá en Ciudad Quesada. Ayúdale, Señor. Estos son días determinantes en la vida de tu siervo, por las peticiones que él está ahí manteniendo en el trono de tu gracia. Que sean puertas abiertas, Señor, grandes, propicias para él, oh Dios. Que le ayude para que pueda ver, oh Dios, la respuesta que está esperando a esas expectativas que él maneja, Señor. Conforme a tu voluntad y, oh Dios, a tu soberanía te lo pedimos, Dios. Por doña Ana Medina, mi suegra, Señor, glorifícate en ella, dale la fortaleza en estos días, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate en ella por su salud, para que, oh Dios, pueda tener el ánimo siempre para seguirte sirviendo con la excelencia que lo hace en el nombre de Jesús. Tú conoces sus peticiones conforme a tu favor y misericordia, Señor, bendícela. Señor, revélate también en la vida de Luz Valladares. Ayúdala a ella por un asunto laboral, conforme a tu voluntad. Ayúdale, Señor, a tener la claridad para tomar la decisión correcta. Ilumínala para ver si esto es lo que quieres para ella. Y acerca pronto, Señor, a tu hija de manera presencial aquí a tu casa, a esta familia espiritual que le esperamos, Señor. Glorifícate también, oh Dios, en Juanita Murillo, esta maestra de nuestra iglesia acá, su esposo allá a la distancia, Oscar. Señor, revélate, cuídalo, guárdalo en medio de todo este ambiente de virus y demás, y sigue dando la salud a ella, la vitalidad para buscarte, para servirte con esa pasión que lo hace. Señor, revélate, Señor, en la vida de Ana María Costa. Ella se ha estado conectando permanentemente con nosotros. Que tu bendición esté con ella, tu favor, tu cuidado. Acércala a tu casa.
a la familia espiritual también de manera presencial en algún momento. Y síguete, Señor, moviendo, oh Dios, con poder en la vida de su mamita. Ayúdala, Padre, en el nombre de Jesús, en este proceso que ella está viviendo. Señor, glorifícate en Yendri Álvarez Núñez, esta sierva tuya acá, de nuestra casa. Ayúdala en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en sus necesidades. Revélate, Señor, en medio de las situaciones que esté viviendo. Permite, Padre, que tu respuesta propicia esté ahí para lo que ella está esperando en ti, en el nombre de Jesús. Por Eduard Méndez Hidalgo, este hermano que se conecta hoy, Señor, ayúdale en sus necesidades. Tú le conoces, conforme a tus riquezas en gloria, a tu voluntad, trae la respuesta que él está esperando en este año, Señor. Que tu temor abunde en su corazón y tenga claridad para actuar. Por tu sierva, doña Enar Carvajal, esta anciana de nuestra iglesia también, revélate cada día su vida, acompáñale, guárdale, abrázale, Señor, en todas sus peticiones, necesidades, y síguelo usando en el nombre de Jesús. Por Tatiana Rodríguez, oramos por ella, para que te glorifiques en su vida. Señor, tu poder se revele ahí en sus necesidades, en sus vicisitudes, Señor, en sus pruebas, y ella pueda seguir adelante en medio de esta etapa tan difícil que vive la humanidad. Por Cándida Morales, por sus hijas, Señor, ayuda a esta hija tuya, miembro de tu casa, atráela pronto de manera presencial con su familia a tus pies, y que ella pueda buscarte, Señor, y servirte, y ver ese favor tuyo a favor de ella también, esa gracia de lo alto. Por Ariela Corrales, Señor, glorifícate, bendito Padre, en esta persona que hoy aquí también se conecta, que seas tú, Señor, trabajando en su vida, en sus necesidades y en cada una de las cosas que ella espera en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por Rosy Salas, esta sierva de tu casa, aquí de la familia espiritual, ayúdala en esta etapa difícil, pero tú has tenido cuidado de ella y lo has demostrado en toda su vida. Es esto, Señor amado, esa compañía propicia para ella. Abrázale, acuérpale, súplele y bendícele, Señor, conforme te ha creído. Por nuestro buen hermano Alfredo Rodríguez y doña Marta, estos líderes acá del Ministerio Matrimonio, ayúdales a estos siervos tuyos, Señor, a seguirte sirviendo con esa excelencia, y concede la claridad, el favor, la sensatez en toma de decisiones, de paso, y que ellos puedan seguir viendo tu favor y misericordia aquí en la tierra de los vivientes. Por tu hija, doña Yanet Carmona, esta miembro de nuestra casa y sus bellos hijos, Señor, glorifícate en ella cada día, acuérpale, abrázale, súplele, que su esposo también pronto esté a tus pies aquí buscándote en tu casa en el nombre de Jesús. Por Dayi Chavarría Angulo, Señor, ella habría estado conectado también. Ayúdala, Señor, en sus necesidades. Tú conoces cuáles son, Señor. Bendícela conforme a tus riquezas en gloria y que nada falte a su vida, Señor. En el nombre de Jesús, por Analibe Hidalgo Hernández, glorifícate en tu hija, Señor, y permite que esas peticiones, conforme a tus riquezas en gloria, sean suplidas para todas sus necesidades y nada falte a tu sierva. Por Dita Zamora, por su bebé precioso, por su esposo, ayúdales en esta etapa de sus vidas, Señor, que tu favor y misericordia esté con ellos siempre, en el nombre de Jesús. Por cada miembro de tu casa, aquellos empresarios, aquellos que son empleados y esperan, Señor, la puerta abierta, la apertura nuevamente para laborar, ayúdales, Señor, revélate, prospera, fructifica el fruto de sus manos en el nombre de Jesús para cada uno de los miembros de tu casa y aquellos que esperan en ti, Señor. Por la familia de Graving, Heidi, oh Dios, de Amy, ayúdales a ellos como matrimonio a que cada día puedan mantenerse agarrados de tu mano, viendo tu favor, tu misericordia, en el temor tuyo, como hoy hemos estudiado, para ser librados de todas las situaciones. Por Michael, Anagret y Camila, glorifícate, Señor, en estos hijos fieles que han estado ahí mano a mano, Señor, sirviéndote en este tiempo difícil. Han sido instrumento en tus manos para poder glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, como familia pastoral, que sea tu nombre glorificado en mi esposita, oh Dios, en mis hijos y en mi vida, Señor, como servidor tuyo, y en todas aquellas peticiones que quizás no recordamos hoy, pero tú sí las conoces. En el nombre de Jesús las ponemos en tus manos, Señor. Amén, oh Dios. Amén. Bendito eres Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, que nos permite adorarle, bendecir su nombre. Gloria a Dios.
Cerramos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre y nombre sin igual. Te adoramos, Dios, en esta noche. Bendecimos tu bendito nombre, Señor. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, despedimos este tiempo especial con tu bendición y la bendición hacia todos aquellos que han estado con nosotros y que estarán, Señor, recibiendo este tiempo especial a través de estos días en las redes. En el nombre de Jesús, Señor, sigue manifestándote en la vida de tu pueblo en esta etapa tan, Señor, complicada. En el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Amén, oh Dios. Amén. Una bendición compartir con ustedes nuevamente hoy, los que están aquí y los que están largos. Ana Michael. Amén. También. Y que el Señor les bendiga y nos Amén, vemos así es. el domingo. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga.